Y nos vamos al judío entre los estados, es decir, el Estado de Israel. Y si Donald Trump dice que hay hambre, que es el gran aliado de Israel, bueno, ¿quién podrá negarlo? Y mire que entran y entran camiones de alimentos y de ayuda humanitaria de todos los que dicen que quieren que ahí no haya hambre, pero hay hambre. Qué mundo extraño, qué mundo extraño. Vamos a ver qué nos dice sobre esto y mucho más el profesor Natalio Steiner, que está en Israel y que también monitorea esta información de todos los que escriben seguramente en Tel Aviv desde alguno de los bellos restaurantes, comiendo muy bien, pero que hablan del hambre en Gaza sin haber entrado y chequeado exactamente cuál es esa realidad. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que me puedan escuchar bien. Estoy un poquito con alguna disfonía, seguramente fruto de los cambios climáticos de entrar y salir de lugares cálidos a lugares un poco más fríos Sigue el por el frío, aire ¿no? acondicionado. Sigue el frío ahí. No, un calor muy fuerte, Miguel. Ha bajado un poquito, está un poquito más agradable, pero igual se siente mucho el calor, se siente mucho. Vamos a la política, Miguel. Es Sí. inevitable que tengamos que hacerlo. Y bueno, los hechos militares. Nuevo ataque de los Houthis desde Yemen. Han disparado nuevamente un misil hoy por la madrugada que fue detectado fuera del territorio israelí, derribado, no hubo ningún inconveniente, no sonó ninguna alarma, pero los Houthis nos tienen acostumbrados ya a esta rutina. Pasemos un poquito a Gran Bretaña, porque 250 parlamentarios británicos, en su mayoría laboristas, presionan por un Estado palestino como lo está haciendo Francia. Y el primer ministro Starmer ha dicho que efectivamente Gran Bretaña va a presentar un proyecto de paz integral entre palestinos e israelíes con el reconocimiento de un Estado palestino al lado del Estado de Israel. En conferencia de prensa hoy a la mañana en Jerusalén, el canciller Guidon Sar dijo que el mundo debe entender que nos oponemos a un Estado palestino al lado de Israel, que va a ser un Estado yihadista. Nadie quisiera un Estado yihadista terrorista como vecino, dijo Guidon Sar. Por su parte, Netanyahu, con todo el tema del hambre o no el hambre en Gaza, se comprometió con las agencias internacionales para seguir asistiendo a Gaza en un marco de grandes o de muchos rumores, de los cuales el periodista Galvez ha dado a conocer también. Por otro lado, hay que aclarar que Netanyahu ayer habló por teléfono con Putin, pero los temas que se abordaron tienen que ver con Irán y Siria. El ministro de Finanzas Smotrich, que por lo menos hasta ayer aparecía como totalmente reacio a la entrega de alimentos en la Franja de Gaza, hoy manifestó que entiende la necesidad de entregar alimentos en la Franja de Gaza en la medida de que no se corte el esfuerzo militar israelí para destruir al Hamas. Preservar a los civiles sí, preservar al Hamas no, dio a entender Smotrich. Y por otro lado, también en conferencia de prensa hoy a la mañana, el canciller Guidon Saar continuó diciendo que el tufillo anti-israelí de Europa lo único que ha logrado es que el Hamas endurezca sus posiciones y se niegue claramente a negociar por la liberación de cautivos. Es decir, le ha dado un triunfo claramente al Hamas. Vamos al Líbano. En el Líbano, otro miembro de Hezbollah fue eliminado ayer por parte de Israel con un dron obviamente no tripulado. Quiero aclarar que Hezbollah rechaza contundentemente desarmarse ante el gobierno libanés que presiona para que haya una sola fuerza armada, el ejército libanés en el Líbano. En estos días se está cumpliendo un año de la eliminación de Nasrallah y Hezbollah, económicamente hablando, está en su peor momento. Se les debe dinero a los terroristas, a las familias, estipendios por cuotas en escuelas y otras regalías y beneficios que cuesta entender cómo los terroristas lo perciben, pero lo percibían de Irán. E Irán ha cortado el flujo, por lo menos por el momento. Qatar.
el tema Qatar. Qatar está en la mira de Israel. Y no solo como mediadora acerca de lo que Qatar pueda llegar a ser, sino que Israel empieza a mirar a Qatar y a acusarla de financiar esta campaña mediática de hambre acerca de la Franja de Gaza y las acusaciones violentas contra Israel. Recordemos que ayer hablamos de un nuevo eje que se está conformando en la zona entre Qatar y Turquía, aprovechando el desvanecimiento, por así decirlo, de Irán. La Haya, el Hezbollah, y volvemos un poco al Hezbollah, habría intentado eliminar al abogado israelí que defiende a Netanyahu en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Esto se está indagando, se está investigando y hay un tribunal francés que aparentemente está juzgando a una persona, un miembro de Hezbollah, que habría confesado las intenciones de la organización de eliminar al abogado de Netanyahu en el buen atentado que obviamente fue fallido. Y si volvemos a Gaza, en este mismo momento, en este mismo instante que estoy hablando con vos, Miguel, a los aviones jordanos y emiratíes que van a arrojar nuevamente alimentos en el día de hoy, se han sumado aviones egipcios que ya están arrojando alimentos sobre la franja de Gaza en este tema tan pero tan discutido. Hace días que también se viene hablando de liberar cautivos por otros medios. Ayer inclusive citamos esto y vos hiciste alguna pregunta acerca de que serían otros medios. Bueno, hoy tenemos un indicio aparentemente Israel de lo que podría, lo digo en condicional, podría ser otros medios. El gobierno israelí está barajando anexar una parte de la franja de Gaza si no se libera a los cautivos, es decir, territorio gazatí por los cautivos israelíes retenidos. Se está contemplando esta situación también y no es la primera vez. Pero la noticia política que sacude Israel y en gran parte del mundo viene de Holanda. Y viene de Holanda porque Holanda decidió prohibir la entrada de los ministros Ben-Gvir y Smotrich, que si bien no tenían planificada ninguna visita, pero es todo un indicio muy complejo. Evidentemente la maniobra, la medida holandesa afecta a todo el gabinete israelí, no solo a los ministros Smotrich y Ben-Gvir, con los cuales uno puede coincidir o no en distintos temas, y sino que esta medida afecta por completo a todos y por eso recibe el repudio de la mayor parte de los miembros del gabinete israelí. El propio Smotrich dijo que no le preocupaba en absoluto visitar Holanda, sino que su prioridad es que Israel defina de una vez por todas el destino del Hamas islámico a través de la guerra, a través de la lucha, a través de la rendición de la organización. Y Smotrich fue más claro, antes ya lo había dicho Ben-Gvir, Smotrich fue más contundente. No le interesa tampoco visitar Holanda, porque dijo que claramente Holanda y Europa ya han dado muestras claves de lo que han hecho con los judíos durante el siglo XX y lo poco que los han protegido. Por lo tanto, insta a todos los judíos de Europa a venir a vivir a Israel, donde Israel está luchando por su supervivencia y donde aquí, dijo Smotrich, él prefiere quedarse aquí y no en Holanda para luchar por la supervivencia en Israel de sus hijos, los nietos y los bisnietos de todos los israelíes. El tema de Irán, un pequeño dato que puede ser interesante, hay por primera vez en muchos años una huelga de trabajadores de petróleo y de gas en Irán. Recordemos que Irán es un país productor de los más importantes de petróleo y de gas y esto se suma a la situación hídrica de Irán que, como dijimos ayer, es realmente crítica. Dos temas más, otra vez Grecia y otra vez inconvenientes con turistas israelíes, esta vez en Creta. Un crucero con turistas israelíes no se le permitió llegar al puerto de Creta porque había manifestantes pro Hamas impidiendo la llegada de los mismos. Es la segunda vez en muy pocos días que en Grecia, en este caso en Creta, en la isla que pertenece a Grecia, se produce un hecho de esta magnitud que es muy preocupante por el efecto dominó que esto puede tener en otros lugares. Y una última noticia, por lo menos en lo que a mí respecta, Miguel, la tragedia increíble sucedida en el hospital Asaf Arrofé, en Safed. Un hombre de 30 años cuya esposa estaba internada para dar luz por primera vez, salió de la sala de internación, se dirigió a un kiosco, cruzó aparentemente un patio para comprar alguna bebida, cuando un árbol algo añejo o seco se derrumbó
y cayó sobre él matándolo en el instante. Hoy está cerrado toda esa zona del hospital y se están revisando todos los árboles para ver qué es lo que pasó, si la caída obedece a la sequedad, la sequía o una enfermedad del árbol como son los hongos y demás. Pero realmente esta dicotomía y esta tragedia insólita, increíble, esta terrible mala suerte, este destino de este pobre muchacho de 30 años que iba a ser papá, y la esposa mamá, y se queda realmente sin esposo, y el padre que no va a ver a su hijo nacer. Tremendo como esto ha golpeado también acá la sensibilidad de los israelíes, que ya bastante sensibilizados estamos por los motivos más que conocidos. Miguel. Querido Natalio, a cuidarse de esas altas temperaturas, a mantener en lo posible la moral siempre muy alta, pero también el equilibrio que requiere esa realidad tan agobiante. Le mando un enorme abrazo y mejores noticias muy pronto. Gracias, Miguel, que estén todos ustedes muy bien. El profesor Natalio Steiner, con el panorama de noticias de Israel.